Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por esta preciosa noche, sobre todo por estar en la casa del Señor. Y agradecemos al Padre por este tiempo, este festival de misiones que han planificado y también poder ver lo que Dios está haciendo en sus vidas y a través de sus vidas. Así que la gloria sea para el Señor. Quiero invitarle a buscar en la carta de Pablo a los Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 1. Me gustaría invitarle a leer todos al unísono. Me gustaría que juntos pudiéramos leer el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Y ahí aparece en pantalla también, ¿no? Podemos leerlo todo, podemos leer. Leamos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del ¿qué? Dice, del evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la obra de Cristo en la cruz, gracias por la Navidad, gracias porque si estamos aquí es por las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida y por las que estás por hacer. Gracias por esta amada iglesia que hoy no solamente recuerda que tú has hecho grandes cosas, sino también te alaba y te exalta y puedes ir a benecer por todas estas casas de paz. Gracias por las vidas que tú has redimido, nuestras vidas, a través del sacrificio de Cristo. Ayúdanos a vivir de tal manera que digamos, no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios, poder de Dios para salvación. En nombre de Cristo. Amén. Hay un pensamiento misionero que siempre me recuerda y me desafía sobre todas las cosas. Un pensamiento misionero que mientras ustedes estaban presentando las casas de paz, no, casa de paz, casa de paz, yo estaba recordando y me recordaba vez tras vez. Y este pensamiento misionero me desafía como pastor y como hijo de Dios. Y el pensamiento dice, el tamaño de la iglesia no se mide por los que vienen, sino por los que salen a proclamar el reino de Dios. El tamaño de la iglesia no se mide por la cantidad de personas que vienen, sino por los que salen a cumplir la gran comisión. Y eso me desafía. ¿Por qué? Porque la norma del mundo y nosotros en nuestra mente muchas veces pensamos que la iglesia saludable es una iglesia que está llena, que está saturada, porque vienen muchas personas. De hecho, nosotros nos dejamos influenciar por el mundo pensando que el éxito es que la iglesia esté llena. Pero lamentablemente, hoy en día, en el postmodernismo, las iglesias quieren ser más grandes, mega iglesias. Pero muchas iglesias están llenas, pero están desenfocadas lamentablemente de cumplir la gran comisión. Los perdidos están allá afuera. La palabra iglesia, el vocablo iglesia, eclesia en griego, significa llamados afuera. ¿Y llamado afuera a qué? Llamado afuera a ir y a ser discípulos. Por eso el Señor dijo, por tanto, id, salir de estas cuatro paredes. El tamaño de la iglesia no se mide por la cantidad de personas que vienen, sino por los que salen a proclamar la gloria de Dios. Quiero hacer notar, aunque vamos a detenernos estos 30 minutos, que le voy a robar de su tiempo a meditar en la palabra de Dios solamente en la epístola de Romanos, me gustaría demostrarle que Dios no está interesado en los números, en la cantidad de personas que están en la iglesia. Yo le voy a invitar a buscar el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, generalmente recordamos de Hechos 1, 8. El Señor dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Generalmente recordamos eso del capítulo 1, pero miren el capítulo 1, versículo 15, en el libro de Hechos, si lo ponen en pantalla mejor para que todo ir un poquito más rápido. Allí, en capítulo 1 viene la promesa del Espíritu Santo y en el versículo 15 específicamente, 14-15 dice, todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15.
Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, ¿cuánto dice? 120. Es decir, que había una iglesia en el aposento alto, ya no eran simplemente los discípulos. De hecho, cuando Jesucristo asciende y le da la promesa al Espíritu Santo, viene el sucesor de Judas. Y hacen la elección y ahí viene este pasaje de el versículo 15 que dice, y eran 120. Ya no eran solamente los discípulos, eran 120. Pero vamos a ir al capítulo 2. Pasen al capítulo 2, los que están ahí siguiendo con la vista. Aquí vemos que son 120. Ahora, capítulo 2. Después de la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, viene el 2, versículo 41. Después de aquel sermón vino el Espíritu Santo y Pedro dio el gran sermón aquel y dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. Vamos a hacer matemática. 120 y 3,000. 3,120. Hermano, yo no conozco una iglesia en Cuba que tenga más de 3,000 miembros. Pero la historia no termina ahí. Ese día más de 3,000 personas y 120, 3,120. Es una mega iglesia, pero no termina. Miren el tamaño de la iglesia de Jerusalén. Quizás no se habían dado cuenta. Capítulo 4, versículo 4. Hechos, capítulo 4, 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron. Y el número de los varones era, los que creyeron, 5,000. 8,120 miembros de la iglesia de Jerusalén. Pero la iglesia había olvidado algo. Que antes que sucediera esto, el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia se había concentrado en ser testigo en Jerusalén, en Arroyo Apolo o Arroyo Naranjo, y había olvidado ser testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué sucedió? Como la iglesia había olvidado la palabra del Señor de ser testigo hasta lo último de la tierra, había olvidado Hechos 1:8, el Señor mandó Hechos 8:1. Hechos 8:1 sucedió porque la iglesia no obedeció 1:8. ¿Y qué sucedió en Hechos 8:1? Podemos leer en el 7, en la muerte del primer mártir, Esteban, y en el capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Que estaba dónde? Que era una cantidad de ¿cuánto? 8,120 y más. Esa iglesia de Jerusalén vino una persecución contra esa iglesia y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. La voluntad de Dios se va a cumplir siempre. Nosotros nos perdemos el privilegio muchas veces de no obedecerlo y no ser parte del plan global de Dios. Nosotros siempre hemos escuchado Cuba para Cristo. Yo soy de la generación Cuba para Cristo. Para gloria de Dios, el Señor nos ha ayudado y nos ha usado para plantar más de 15 iglesias como familia en nuestro ministerio. Hemos podido plantar iglesias. Hemos entrenado misioneros, más de 300 misioneros. Hemos podido ayudar proyectos sociales y creo en Cuba para Cristo, pero la visión de Dios no es Cuba para Cristo. Es Cuba y las naciones para Cristo. Porque la visión de Dios es global. Y nos dice, la iglesia saludable, la iglesia según el corazón de Dios, la iglesia misional, la iglesia bíblica, es aquella que es testigo en su Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Me siento contento en el hecho de ver que Dios sigue agregando a su iglesia cada día los que han de ser salvos, que como dicen Hechos 2. Y siguen viniendo personas a los pies de Cristo, pero Dios no está bendiciendo, como decía el hermano, hemos sido bendecidos, pero para bendecir, no podemos retener la bendición del evangelio. Dios nos ha permitido ser reconciliados con Él para que nosotros podamos llevar el mensaje de reconciliación. Pablo mismo decía, tenemos el ministerio de la reconciliación. Rogamos, reconciliados con Dios.
Y es el mensaje que tenemos que salir de aquí, de la iglesia, y compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con los extranjeros que Dios trae a este país. O sea que tú salgas, Dios te está llevando con una misión, ser testigo de Él hasta lo último de la tierra. En Hechos 8 dice que fueron esparcidos todos, y entonces fue que fueron testigos en Judea, y entonces fueron que fueron testigos en Samaria. Y si seguimos, después en el versículo 4, capítulo 8, 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. No iban de turistas, no iban de negocio, no iban de placer, no iban a visitar familiares, sino estaban yendo por todas partes cumpliendo la misión, convirtiéndose en la iglesia a la manera de Dios, a la iglesia según el corazón de Dios. ¿Cómo ser? Y este es el desafío que traigo en esta noche. ¿Cómo ser la iglesia según el corazón de Dios? ¿Cómo ser una iglesia misionera, misional, a la luz de la palabra de Dios? No según lo que nos enseñan los hombres, sino lo que nos enseña Dios en su palabra. La iglesia, en primer lugar, que es según el corazón de Dios, que es un corazón misionero. El libro misionero es la Biblia. Y todos conocemos un pasaje y lo repetimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, ¿a quién? A su Hijo. Lo envió como misionero. Tuvo un solo hijo y lo envió como misionero. Miren, ¿cuántos creemos aquí en la Trinidad? Que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La Trinidad misma nos está diciendo que Dios es un Dios misionero. El Padre envió al Hijo. El Hijo envió al Consolador. Yo enviaré un Consolador. Envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Hechos 1:8, envió a la iglesia. La Trinidad es una comunidad enviadora, una comunidad misionera. Y Cristo nos dijo, ser imitador de mí, así como yo. Y Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el Señor dijo, he dejado ejemplo para vosotros. La misma Trinidad es una comunidad enviadora y misionera. La iglesia no le queda opción que ser misionera si quiere ser una iglesia según el corazón de Dios. Y está el registro del libro de Hechos de que la iglesia, Dios no estaba interesado en los números. Más de 8,000 cristianos fueron dispersos por todas partes con el propósito de anunciar el evangelio. Porque el Señor estaba diciendo, yo quiero que sean testigos en Jerusalén, en Cuba, pero quiero que sean testigos en Latinoamérica y quiero que sean testigos cubanos, lo he escogido, lo he bendecido con un propósito para ser testigo hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de Dios, es la visión de Dios. Nuestra visión es limitada, nuestra visión es una visión carnal de hombre, pero la visión de Dios es global. Dios está fuera del mundo, mirando al mundo, amando al mundo y nos está diciendo, id. Y lo hizo Él, sacrificando a su propio Hijo en la cruz. ¿Qué significa ser una iglesia misionera? No es una iglesia que hace misiones, es una iglesia que alinea su corazón y sus proyectos a la voluntad de Dios. Una iglesia que hace misión en su Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por eso, le desafiaba con este pensamiento que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Volvemos a Romanos 1. Y solamente quiero que recuerden, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Romanos 1:16. ¿Cómo convertirme en un hijo de Dios que Dios usa para su gloria en todas las naciones? ¿Qué significa ser una iglesia misional o misionera a la luz de la Biblia? ¿Qué significa ser una iglesia según el corazón de Dios? No me avergüenzo del evangelio, me está diciendo qué debo hacer para ser ese tipo de cristiano creyente que cumple la misión de Dios hasta la última tierra. Para ser una iglesia misional, primero vamos a definir avergonzarse. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es avergonzarse? Es sentir o tener vergüenza. Es deshonra, sentirse deshonrado, pudor. Estar o sentirse avergonzado también es pudor. Ahora, antónimo de avergonzarnos nos va a ayudar mucho, es sentirse orgulloso. Una persona que no se avergüenza se siente orgullosa. Es presumir, de alguna manera, dice el diccionario, en el mejor sentido de la palabra, es
el antónimo de avergonzarse es hasta alardear de una virtud. Quiero que veamos algunos pasajes que el Señor usa de no avergonzarse. Que se usa el mismo vocablo de no avergonzarse. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Según de Timoteo 1:8, Pablo le dice a su hijo Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio del Señor. En 2 de Timoteo, la segunda carta, el mismo capítulo 1, versículo 12, Pablo le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo estaba diciendo, yo no me avergüenzo en quién he creído. En Lucas capítulo 9, versículo 26, Jesucristo dijo estas palabras, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El Señor dijo, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Porque el que se avergüence de mí. Por eso Pablo, pensando en esto y conociendo la palabra de Dios, dice y declara, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para resumirlo, hermano, cuando Pablo declara, no me avergüenzo del Evangelio, está convirtiéndose y declarando, yo soy un misionero del Señor, que no se avergüenza del Evangelio. Y lo está cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo, esta es la decisión de mi vida. Decido vivir el Evangelio. No solamente proclamarlo con mis labios. Yo quiero ser un testigo de la gloria de Dios. Y ahí estaban algunos hermanos diciendo quién yo era. Alcohólico, podía ser drogadicto, podía ser una persona apartada, estaba en las tinieblas, podía haber sido un palero, un idólatra, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y las personas del mundo necesitan ver que nosotros somos renovados y transformados con el poder de la cruz. Tenemos que vivir el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio implica un estilo de vida, mi manera de vivir. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. La palabra de la cruz, dice 1 Corintios 1:8, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Por eso Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra en el griego que se usa ahí, poder, es dínamos, que viene de dinamita. Cuando llega a Dios y toca una vida, esa vida es transformada. Y nosotros podemos dar testimonio de la transformación de Cristo en nuestra vida. ¿Quién éramos nosotros? ¿Quiénes somos ahora? Y yo puedo recordar de transformación una historia que viene a mi mente del endemoniado gadareno. Cuando llegaron y vieron al endemoniado dando alaridos, el hombre estaba desnudo. Y dicen que ni las cadenas lo podían, lo ataban con cadenas y vivía en el sepulcro. Pero cuando el Señor lo liberó y lo libertó cautivo de los demonios, las personas pudieron ver que estaba sentado allí cubierto, atento al Señor. Hay un contraste. Lo conocían quizá como el loco del pueblo en Gadara, aquella persona que todo el mundo evitaban. Aquel hombre podía ser agresivo, tenía una legión de demonios. La persona, de hecho, tan era así que vivía en el sepulcro, pero después lo ven cubierto, quieto, nada agresivo, sentado a los pies de Jesús. Hay un contraste. Y podemos ver un Pedro, un Mateo, podemos ver a personas, hermanos aquí sentados, que han experimentado la gloria de Dios. Nosotros hemos experimentado la gloria de Dios y eso lo tenemos que proclamar en el mundo. La mayor manera de proclamar el Evangelio es la manera en que estamos viviendo el Evangelio. La misión no es una opción. Escribí algo aquí que le quiero compartir. La misión no es una opción, es la única manera de vivir un verdadero cristiano. La misión no es una opción, es la única manera de vivir de un verdadero cristiano. Nuestro estilo de vida debe reflejar nuestro compromiso con la misión. Yo soy un hijo de Dios, yo vivo como un hijo de Dios, como un ciudadano del reino. ¿Qué es la misión para ti? Es valioso tener un concepto claro
de qué es la misión. La misión es la missio Dei. Es la misión de Dios. Dios nos escogió, nos santificó y nos comisionó. Por eso Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de las tinieblas con un propósito, para que nosotros proclamemos la luz de Cristo. Así, hermanos míos, 1 Corintios 2, Pablo decía, cuando fui a vosotros a anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estaba diciendo, yo podía especular y podía demostrar mi intelecto, mi acervo, mis palabras rebuscadas. Había estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre que era docto, un hombre que era intelectual, pero dice, no fui a vosotros, hermanos, con humana sabiduría. Yo fui en ustedes en demostración del Espíritu y de poder. Y Pablo lo que más usaba en sus epístolas era su testimonio. Y decía, yo antes siendo perseguidor de la iglesia iba camino a Damasco. Y comenzaba a contar quién era, quién había sido y quién era transformado por la gracia de Dios. Estaba diciendo en simples palabras, cuando decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Estaba diciendo Pablo, lo que vieron en mí, lo que han visto en mí, no es sabiduría humana. No es consecuencia de la fuerza del hombre, sino es manifestación de la gloria de Dios. Ustedes han visto manifestación de la gloria de Dios. Y todos nosotros hemos visto la manifestación de la gloria de Dios. Hemos visto a Dios proveer, hemos visto a Dios sanar, hemos visto a Dios librarnos del vicio, del pecado. Y yo pregunto esta noche, ¿cuántos de ustedes han experimentado la gracia y la gloria de Dios? Amén. Entonces tenemos que vivir demostrándole al mundo que necesita ver la gloria de Dios. El poder y la gloria de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Tenemos que manifestarlo en nuestro diario vivir. No más sí a la mediocridad espiritual. No a la mediocridad espiritual y no más a vivir a cristianos en apagón. Ese es un sermón que tengo, cristianos en apagón. Ya no solamente nos dan los apagones aquí, sino que los cristianos, lamentablemente, en esta ciudad, muchos están viviendo en apagón. Estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo, para al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Así alumbre vuestra luz, Mateo 5:16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más que anunciar el Evangelio, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, me está diciendo, vive el Evangelio. La Biblia, para los que nos rodean, es nuestro estilo de vida. Van a creer en la palabra de Dios, van a creer en el poder de Dios cuando nosotros demostremos que somos personas transformadas por el poder de Dios. Hoy estamos celebrando este primer festival de misiones. Déjame animarte e invitarte a ser parte del plan global de Dios. Decirte que tú y yo hemos sido escogidos para propósitos eternos. Vive el Evangelio, vive la palabra, vive la misión, la missio Dei. Hoy en el mundo existen más de 16.400 grupos no alcanzados. Personas que no tienen una iglesia donde ir. Personas que no tienen la Biblia traducida en su idioma. No hay un misionero. No hay una televisión que transmite mensajes. Hoy en el mundo hay muchos lugares donde no hay una radio. No hay un cristiano. Hay 16.400 grupos no alcanzados que no han escuchado que Cristo vino a morir por sus pecados. Pero Dios nos ha dado el privilegio en Cuba, en medio de la escasez, en medio de la necesidad espiritual, y está muy relacionada la crisis material en Cuba por la diferencia, por la escasez espiritual que hay. Pero hay iglesia, hay cristianos, pero en el mundo hay muchos que no han podido escuchar el Evangelio. No pueden cantar cuán grande es Dios, porque no hay nadie que le hable de la grandeza de Dios.
Cuando tú y yo en Cuba vivimos el Evangelio, o en otra nación vivimos el Evangelio, o en cualquier nación que Dios te permita y vive el Evangelio, estás proclamando la gloria de Dios. Así que salgamos a vivir el Evangelio. Que para vivir el Evangelio, el Señor, ¿es difícil? Sí. ¿Hay desafíos? Sí. ¿Hay pruebas? Sí. Pero el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Comencemos nosotros a vivir el Evangelio de manera diferente. No sé cómo lo estés viviendo hoy. Sé que te vas a enfrentar a muchas situaciones difíciles, a crisis, pero más grande que esas situaciones difíciles y más grande que esas crisis, recuerda, más grande es mi Dios. Dile a la crisis, más grande es mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermano, en segundo lugar, ¿qué significa ser una iglesia según el corazón de Dios? Una iglesia que dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué significa ser un cristiano según el corazón de Dios? Una iglesia y un cristiano que dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio con mi estilo de vida. Voy a vivir como un verdadero hijo de Dios, transformado por la gracia y misericordia de Dios. Donde quiera que vaya, donde quiera que viva, voy a vivir el Evangelio. Mientras más oscuridad, más voy a resplandecer. Y voy a resplandecer con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No vamos a poder vivir el Evangelio si no somos llenos del Espíritu Santo. Claro. Por eso mismo Pablo en Efesios dice, no embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Pero ¿sabes lo que sucede con nosotros muchas veces? Que nos llenamos de otras cosas, nos llenamos de amargura, nos llenamos de complejo, nos llenamos de pasión por las cosas, por la carne, por las cosas de este mundo, sabiendo que son temporales. Y el que ama este mundo, dice, y este mundo, lamentablemente, va a dejar de desaparecer. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. La voluntad del Padre es que vivamos el Evangelio guiado por el Espíritu Santo, no por mi fuerza, porque yo soy débil. Yo soy tentado. Yo quiero fallar. Yo quiero desobedecer a Dios, pero basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dependo del Espíritu Santo. Tenemos que depender más, ser lleno del Espíritu Santo. No lleno de amargura, complejo, de críticas a nuestros hermanos. Quite todo eso, despójese de todo eso y llénese del Espíritu Santo. Así podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo, y por eso el Señor dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo de la gloria de Dios en Cuba, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eso es vivir el Evangelio. En segundo lugar, ¿qué significa ser una iglesia según el corazón de Dios? ¿Qué significa ser un hijo de Dios según el corazón de Dios? Una iglesia misional. Cuando Pablo estaba declarando, no me avergüenzo del Evangelio, estaba diciendo, este también es mi acto de adoración. No solamente mi estilo de vida, sino es mi acto de adoración a través de la obediencia. Y aquí mismo, en Romanos 1, Pablo mismo estaba diciendo, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y está hablando de obediencia. Hermano, si hay una posibilidad de adorar a Dios, es a través de la obediencia. Así que cuando tú escuches, no me avergüenzo del Evangelio, y te puedas repetir, no me avergüenzo del Evangelio, yo estoy diciendo, yo cumplo la misión con un estilo de vida. Yo soy una iglesia según el corazón de Dios, con la manera que vivo, dependiendo del Espíritu Santo. En segundo lugar, voy a ser una iglesia según el corazón de Dios cuando no voy a gozarme el Evangelio en mi acto de adoración a través de la obediencia. Si hay una posibilidad de adorar a Dios, es a través de la obediencia. Aunque otros no le entiendan, tu llamado viene de parte de Dios. Adora a Dios a través de la obediencia. Miren a Cristo, Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el cual ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente. Recuerde allí Jesucristo, antes de ser entregado orando, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo estaba en una lucha en la parte humana de querer obedecer o no, pero dijo: que se haga tu voluntad. En nuestra vida vamos a glorificar a Dios, vamos a ser una iglesia que cumple la misión de Dios, vamos a ser un hijo o una hija de Dios que es según el corazón de Dios, cuando estemos dispuestos a obedecer, cueste lo que cueste. A Cristo le costó, a la iglesia le va a costar. Y uno dice: pero ¿cómo vamos a ir a predicar a otro lugar si aquí hay muchos que se pierden en el barrio, en la Guinera, aquí en Arroyo? El Señor nos dice: ser testigo hasta lo último de la tierra. Hay muchos que se pierden. Si existe una posibilidad, repito, de adorar a Dios a través de la obediencia. Cuando vemos en Hebreos 11 la galería de los héroes de la fe, por la fe Noé construye el arca, por la fe Abraham obedeció y fue a sacrificar a su único hijo. Ahí hablamos y vemos que está muy relacionada la fe con la obediencia. Abraham tenía que obedecer para demostrar su fe. Por la fe, Abraham obedeció. Así que héroe no es aquel que se queda o aquel que se va. Héroe es aquel que obedece. No sigamos el juego al mundo. No sigamos el juego al sistema, que a veces cuestiona a los que se van. Si Rafael no se hubiera ido, ahora no es bendición. Como nosotros laceramos a las personas que se van. La emigración es bíblica. Vemos al joven Daniel, que estaba en Babilonia con aquellos jóvenes, y Babilonia, el rey, hizo un edicto que todas las naciones de la tierra adoraran a Dios. Pero si Daniel no hubiera emigrado, no lo hubieran llevado. Emigración impuesta, sí, pero emigró. Vemos a José, vendido por sus hermanos, llegó a Egipto. ¿Propósito de Dios o no que llegara a Egipto? Llegó a Egipto, vendido. Aún el rey de Egipto tuvo que reconocer al Dios de José. Y Egipto completo y todas las naciones. Jonás, protestando con el Señor le dijo: vas a emigrar, Nínive. No, vas a emigrar. No, que me quedo. Vas a emigrar, pero con un propósito. Vas a hablar de mí. Y Nínive después declaró ayuno que nunca he escuchado. Hasta los animales dejaron de comer. Y Nínive se arrepintió. Yo no sé si tú te quedas o te vas. Pero si te quedas, obedece a Dios. Si te vas, obedece a Dios. Porque Dios te quiere usar a donde quiera que vaya. Hechos 8. Fueron a todas partes. La iglesia perseguida tuvo que ir a todas partes. Porque no tenía la visión y no estaba obrando según el corazón de Dios. No juguemos y le sigamos el juego al sistema. Ni al mundo. Que critican a los que se van. Si se van y están obedeciendo a Dios, gloria a Dios. Muchos se quedan y no obedecen a Dios, pero si te quedas y obedeces a Dios, gloria a Dios, Dios te quiere usar. Sea aquí o allá, Dios es un Dios que ama a las naciones. Dios es un Dios que quiere bendecir a las naciones con los cubanos que se van. Lo que hace falta es que los cubanos que se van o los que nos vamos, estemos enfocados en darle la gloria a Dios donde quiera que estemos. Muchos no van a entender tu llamado, pero quiero decirte, y esto lo escribí hace un tiempo, muchos no van a entender tu llamado. No lo van a entender. Pero recuerda esto. No a todos Dios le dijo construye el arca. Fue solo a Noé. No a todos le dijo sacrifica a su hijo. Fue a Abraham. Y no a todos le dijo muere en una cruz. Fue a Jesucristo. Así que tú mantente siendo obediente a Cristo, cueste lo que cueste. Te critiquen, te laceren, no entiendan, no van a entender la visión de Dios. Pero tú obedece. Porque por sobre todas las cosas, la adoración a Dios es un acto de obediencia. Así que obedece. No sigamos la sociedad ni el sistema que cuestiona o critican a aquellos que se van. Sigamos el ejemplo de Jesucristo, que fue enviado y obedeció. Mira, Abraham, el Señor le dijo en Génesis 12:3, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y serás bendición a toda la familia de la tierra. Y en Génesis 22 dijo, y en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Toda la familia de la tierra.
Hay que preguntarse, iglesia, si a los hermanos que está enviando nuestra iglesia, en lugar de criticarlo, nosotros no podemos caminar junto a ellos y decirle, te estoy enviando como un misionero y vamos juntos a proclamar la gloria de Dios en esas naciones que no han escuchado nunca de Cristo. O vamos a unirnos y vamos a orar por los grupos no alcanzados. O vamos a unirnos y vamos a ofrendar y vamos a sostener a los misioneros que están yendo. Porque quizá aquí en Cuba no podemos sostener mucho, pero podemos obedecer. Porque Dios bendice las manos de los que dan. Y te bendice para bendecir. Por eso Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y Dios está esperando un pueblo, una iglesia que quiera ser bendecida. No para engordar, no para enriquecerse, sino para ser bendición. Como bien decía el hermano. Hermano, cuando digo no me avergüenzo del evangelio, es vivir el evangelio y es proclamar el evangelio. Pero también es obedecer la gran comisión. Por eso Pablo podía decir, yo soy testigo a todas las naciones. Yo he sido llamado a ser apóstol. Yo he sido llamado a ser santo. He llamado a ser siervo de Jesucristo. Mira ahí mismo en Romanos, Pablo estaba diciendo, yo comparto mi fe en las naciones. Y yo tengo un reto, compartir la fe de Cristo en todo lugar. Donde Cristo no haya sido proclamado. Dios quiere que ese sea nuestro reto. Él quería compartir, estaba comprometido con ser un cristiano global, no local. Que pueda decir Cuba y las naciones para Cristo, porque es la visión de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia que se proyecta a las naciones tiene un mayor impacto en su propia nación. Lo escribí hace tiempo. La iglesia que se proyecta a las naciones tiene un mayor impacto en su propia nación. Si usted ve a lo lejos un faro, como los faros que guían a los barcos, y usted lo puede ver a la distancia, cuando usted se acerca, lo encandila. La iglesia que se proyecta a las naciones tiene un mayor impacto en su nación. Ninguna iglesia va a servir a las naciones si no sirve en su propia comunidad. Qué bueno que ustedes tienen proyectos sociales, casas, y van a seguir multiplicándose en casas de paz. Pero quizás esta misma experiencia que están teniendo aquí es lo que Dios quiere, que cuando vayas a otra nación comiences una casa de paz. Porque nadie va a hacer en otra nación lo que no hace en la su propia. Así que si eres buen testigo aquí, fiel testigo, siendo fiel en lo poco, el Señor te pondrá sobre mucho. Sé fiel a Dios y adora a Dios a través de la obediencia. Obedecer a Dios implica adoración. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Permanecer en la misión, vivir en la misión, es obedecer al Dios que ama, al Dios que restaura, al Dios que perdona y al Dios que ama. Cuando miras la cruz, ¿qué representa para tu vida? Cuando vemos la cruz, ¿qué representa en tu vida? Muchos pueden pensar que la cruz es restauración, hay salvación, hay perdón, y es cierto. Pero nada de eso estuviera disponible, ni el perdón, ni la restauración, ni la salvación, si no hubiera un Cristo que hubiera obedecido. No hubiera perdón, no hubiera restauración, no hubiera salvación si Cristo no se hubiera hecho obediente. Por eso no nos queda más posibilidad que obedecer. Hudson Taylor fue un misionero inglés bautista en China, fundador de la misión en el interior de la China. Trabajó 51 años, gastó su vida en la China. Y él dijo, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Repito lo que dijo Hudson Taylor. La gran comisión no es una opción para el creyente, no es una opción para la iglesia, no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Por eso el Señor nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. Mas la hora viene, Juan 4:23. Jesucristo hablando con la samaritana le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a adorar a Dios en todo tiempo y en lugar cuando le obedecemos. La adoración es un estilo de vida, no es cantar un himno ni una alabanza, es la manera en que vivo y vivo obedeciendo al Rey de Reyes. Esto me llega a recordar una historia. La historia, los años 90, ya estoy terminando. En los años 90 sucedió un evento en Cuba que todavía estamos viviendo. Se llamó Periodo
Y ahí estaba contando el hermano de cómo tenía que ponerle cartón a los zapatos para que no entrara el fango. Yo recuerdo en la universidad, tenía un pantalón y tenía un par de zapatos. Y yo era especialista buscando cartón, recortando, lo hacía, porque como tenía hueco, se mojaba. Cuando llovía, yo ni quería salir de la universidad. Pero nosotros nos quejamos mucho. Cuando yo recuerdo entrando al primer año de la escuela de medicina, el primer almuerzo, sopa de col. No, bueno, sopa de col es lo que nos toca, ir a estudiar la madrugada, bioquímica, anatomía, fisiología, era difícil. Al otro día cambió el menú. Veíamos en la tablita, ahí hay dos cosas, sopa de col, arroz con col. Digo, ay, Dios mío. Año 90, y no, bueno, no importa, vamos a ir para adelante. A la próxima semana, oye, mejoró el menú, la gente hay 3 cosas en las tablitas puestas en el comedor antes de entrar. Sopa de col, arroz con col, dulce de col. Entonces, así nos pasamos casi un año. No voy a confesar, pero se me caían los pantalones. Yo me tenía que poner un short debajo. Y tenía que doblármelo varias veces para hacer como un tipo de faja para que no se me cayera. Estaba flaco, estaba desbaratado. Y todos nos quejamos, apagones, no había comida. Desde donde yo vengo, se inventó el bistec de toronja, Isla de la Juventud. ¿Quién ha visto un bistec de toronja? Pero hubo algunos que vendieron bistec de concha de trapear, de frazada. Yo no lo comí, o no sé si me lo vendieron, que lo habré comido. Lo que sí vi, que en mi barrio y en mi escuela se perdieron los gatos. Y mucha gente al otro día, solamente en decirte buenos días, te decían miau. Porque los gatos se perdieron, ahora hay más gatos, digo, menos mal, pero en mi tiempo de la universidad se perdieron los gatos. No voy a seguir haciendo confesiones. Pero, en medio del año 90, cuando pensamos que estamos peor, en Rusia, sucedió algo. Un hombre llamado Dimitri. He contado esta historia en muchos lugares. Dimitri tenía que caminar 3 días para ir a adorar al Señor a la iglesia. Así que él entendió con su familia que se iba a quedar el domingo en su casa a leer la Biblia, a estudiarla, y empezó con sus hijos y su esposa. Sus hijos un día le dicen, papá, vamos a cantar los mismos signos que cantamos en la iglesia. Comenzaron a cantar, a estudiar la Biblia, y comenzó la iglesia en el pueblo allí en Rusia, Unión Soviética, en aquel entonces. Mientras nosotros estamos aquí quejándonos, estaban sucediendo cosas peores en el mundo de lo que no lo escuchábamos, o no lo veíamos, o no sabíamos. A veces nosotros pensamos que el problema de nosotros es el peor. No es así. Otros están sufriendo más que nosotros. Decimos apagón, hay otros que viven sin luz, que no tienen luz. Ay, no tenemos arroz, hay otros que no comen, se acuestan con un platanito. Lo viví en las tribus de Colombia y en Nicaragua, donde estuve como misionero más de un año. Nosotros a veces el llorar no nos permite ver el resplandor del sol, que hemos sido bendecidos. Tenemos muchas bendiciones y tenemos más que dar de lo que nos imaginamos. Y tenemos el evangelio por sobre todas las cosas. Es una iglesia según el corazón de Dios. Año 90, vuelvo a Dimitri. Dimitri comienza a predicar el evangelio, la policía secreta llega, golpea a Dimitri en la boca, te vas a callar. Y Dimitri dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dimitri fue preso, lo pusieron en una cárcel por más de 1.500 delincuentes, ladrones, violadores, mafiosos. Dimitri, el único cristiano, todos los demás eran delincuentes, los más peligrosos de toda Unión Soviética. El hombre en la Siberia, allí metido con los 1.500. Dimitri cada mañana se levantaba en su celda y pensaba adorar a Dios y a repetir los textos bíblicos y decía, no me avergüenzo del evangelio, uno de los tantos textos. ¿Qué hacían los presos? Le gritaban ofensas, le tiraban orines, heces fecales, lo humillaban. Pero Dimitri cada mañana se levantaba las manos al cielo, decía todos los textos que recordaba. Dice Dimitri que él escribía, cuando encontraba un pedazo de papel y con carbón, escribía con un texto bíblico, lo ponía en la celda que estaba mojada y se quedaba pegado, y cuando la policía entraba y encontraba los textos bíblicos, lo golpeaban hasta sangrar. Y él solamente decía, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Dimitri, pasados 5 años, le dijeron, niega a Cristo. No voy a negar. Paredón, te vamos a fusilar. Y cuando los soldados lo sacaron de la cárcel, camino al patio, toda la cárcel, 1.500 delincuentes, ladrones, mafiosos, pensaron a levantar las manos al cielo, adorar a Dios y decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Toda la cárcel empezó a adorar a Dios, lo mismo que Dimitri hacía cada día,
durante 5 años, lo humillaban, le tiraban orines, hacían bulla, heces fecales, pero él siguió siendo fiel a Dios. ¿Qué sucedió? Dimitri fue llevado a su cárcel y el soldado le dijo, ¿quién tú eres? Dijo, yo soy un hijo del Dios viviente. Yo soy un hijo de Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Después Dimitri, claro, ¿cómo se sabe la historia? Dimitri fue liberado. Dimitri, pastor de un pueblo en Rusia, con un avivamiento, el pueblo completo se volvió a Cristo. Y hoy tenemos esa historia en un libro que se llama en inglés Insanity of God, que significa insanidad de Dios, pero no es insanidad de Dios, sino se dice la locura de Dios. Se lo podemos dar en digital. Tengo uno en físico, no lo presto, porque lo he prestado y he perdido y he tenido que recuperarlo. Pero la locura de Dios, le invito. Habla de la persecución de países como en China, países musulmanes donde se convierten personas, en Rusia, y cuenta los testimonios de lo que han pasado. Pero cómo han visto las maravillas de Dios. Pero cuento la historia de Dimitri. ¿Por qué? Porque Dimitri es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros nos estábamos quejando, habían personas sufriendo. En Corea mataron a más de 10.000 cristianos en una plaza pública por solo confesar a Cristo. En Corea, en una plaza, en los años 90, pusieron a cientos de cristianos en una plaza y el gobierno mandó a pasar una aplanadora por encima de esos coreanos y lo único que se oía eran cantos de alabanza al Señor. Hoy siguen muriendo muchas personas sin conocer a Cristo, pero siguen muriendo muchos cristianos siendo fieles a Dios y diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Una iglesia que es según el corazón de Él. Quiere un hijo de Dios que no se avergüence y diga, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él quiere una sierva como tú y un siervo como tú, un hijo y una hija como tú, que diga, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En la manera en que vive y en la manera que obedece a Dios. La obediencia cuesta, sí cuesta. La obediencia cuesta. Pero con tu obediencia, otros vendrán a los pies de Cristo y podrán adorar a Dios. Y en último lugar, cuando vemos esta expresión de Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, estaba diciendo, yo tengo un compromiso con Dios y con su misión, porque es la única que ofrece salvación. Mucha gente proclaman, y Pablo decía, soy embajador de Cristo, aún en cadena. Mucha gente proclaman y dan buenas noticias. Llegó el pollo. Oye, está el bombo. Oye, te enteraste, va a haber cambio. Oye, y uno empieza a dar buenas noticias. De hecho, uno publica muchas cosas en las redes sociales, pero no publicamos al Rey que vive. No tenemos un compromiso y publicamos y nos hacemos eco de muchas noticias. Pero Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo del evangelio, es que tengo un compromiso con la misión de Dios, que es la única que ofrece salvación. Las otras noticias pueden dar gozo, puede dar alegría, puede dar satisfacción temporal, pero la única que puede dar satisfacción eterna es el cumplir la misión de Dios. No me avergüenzo del evangelio implica obediencia, implica compromiso, implica un estilo de vida y implica sobre todas las cosas un compromiso con la misión de Dios, que es la única que ofrece esa salvación. Dios hoy continúa buscando hombres y mujeres que se comprometan a proclamar el valor de la cruz de Cristo y el evangelio de salvación, que se comprometan a predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, en medio de este mundo quebrado, en medio de este mundo perdido. Dios quiere y desea manifestar su gloria, su gracia redentora. Volviendo a la historia del endemoniado gadareno, a mí me llama la atención algo. A los discípulos, él vio a Pedro y le dijo, ven, sígueme. Y Pedro, dejando todo, la barca que ella llena de peces, yo siempre pensaba, yo vendo el pez, vendo la barca y después digo, Señor, te sigo. Pero dice, dejándolo todo, lo siguieron. Mateo le vi cobrando el impuesto, el Señor lo miró y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, describe así en llamamiento, lo siguieron. Pero el endemoniado gadareno le dijo, Señor, permíteme que te siga. Y él le dijo, no. Al único que le dijo no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice la historia, y él se fue contando las maravillas que Dios había hecho con él. Las grandes cosas que Dios había hecho con él. El endemoniado gadareno quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, la manera de que tú dices que me sigues es que vaya y cuente cuán grandes cosas yo he hecho contigo.
En esta noche, ¿cuánto han visto que Dios ha hecho grandes cosas en él? Amén. Salgamos a contar esas grandes cosas. Salgamos a contar aquí, en Arroyo Naranjo, en La Habana, en Cuba y en las naciones, que Dios hace grandes cosas. Que Dios es un Dios hacedor de milagros. Que es un Dios que ama al perdido. Mismo Pablo dijo, yo soy embajador de Cristo en cadena. No importa lo que estés viviendo, no importa la circunstancia. No me voy a quejar de la situación que vivo. No me voy a quejar de mis crisis. Más bien voy a aprovechar estas para poder anunciar que Dios es más grande que las crisis. Para continuar anunciando el poder de Dios, que es para, ¿qué dice el pasaje? Para salvación. ¿Qué tal si comenzamos a ver nuestras situaciones, crisis, circunstancias, como una oportunidad de anunciar el reino de Dios? Para anunciar las maravillas de Dios, para anunciar los milagros de Dios, para anunciar y contar la provisión de Dios, la grandeza de Dios. Pablo mismo decía, mis prisiones se han hecho notorias en todo el pretorio. Todos saben que yo estoy preso por la causa de Cristo. Y él aprovechaba su prisión para anunciar a Cristo. Las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas es para formar nuestro carácter y dependencia de Dios, pero también para anunciar la gloria de Dios. Todos tenemos lo que yo llamo testimonio de gloria, donde hemos visto la mano de Dios, hemos visto el cuidado de Dios, hemos visto la bendición de Dios, y es para contar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, para terminar, no me avergüenzo del Evangelio. Nos desafía como iglesia a ser una iglesia según el corazón de Dios. Para vivir el Evangelio, para obedecer el Evangelio y para proclamar el Evangelio en Cuba y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla más que proclamarla. Ayúdanos, oh Dios, a vivir el Evangelio y ayúdanos a ser una iglesia y un pueblo que vive la misión. En nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.